Buenas tardes, mi nombre es Daniel Torres y hoy hablaremos del concepto de historia. Nos preguntaremos sobre el estudio epistemológico, pero preguntarse sobre esto es hablar sobre el territorio que ocupa, con el fin de diferenciarlo de otros campos del conocimiento, establecer sus límites y alcances, o lo que denominaríamos los linderos epistemológicos. El problema del concepto de historia es que es un término polisémico, es decir, que su significado depende del contexto en el que se le esté dando. Para resolver esto es necesario hacer una cartografía del concepto y definir las formas más relevantes para entender este concepto. La primera forma de entender el concepto de historia es entendiéndola como un saber o un conocimiento, lo que algunos llamarían la epistemología de la historiografía. Y refiriéndonos a la etimología de esta palabra, tenemos el término histor, que se refiere al veedor o quien atestigua, y history, que significa la investigación empírica o narración, relato hecho a partir de la escritura. Su origen data desde la antigüedad, desde los griegos. Ellos entendieron desde el sustantivo histor como quien atestigua los hechos e historia quien a través del relato literario expone los hechos atestiguados. Elementos principales tenemos como el testigo empírico, que hace referencia a histor. Como mencionamos, es quien presencia el hecho a través de la experiencia, y narrar, historia, es decir, la narración hecha por el que atestigua por medio de la escritura. Otro elemento es la investigación, exactamente la investigación empírica sobre los hechos. Y esta comprensión difiere distantemente del mito porque se comprende, bueno, el mito se comprende desde el oído, pero la historia se comprende desde la vista. Y por eso el término adecuado sobre el término histor es veedor. Desde el siglo XVI y el siglo XVII surge una concepción importante respecto a la epistemología de la historia. Surge un cambio denominado el método científico. Y con este cambio surgen varias disciplinas que más tarde darán origen a lo que conocemos como la ciencia moderna. Con estos cambios también se empieza a dar carácter de ciencia a los fenómenos de la realidad, y acompañado con la teoría de la física clásica o la física newtoniana, el determinismo y la comprensión de los hechos son causas y efectos absolutos en cuanto a su principio y a su final. Entonces el concepto de historia no queda ajeno a este cambio, sino que también se replantea la historia como una ciencia, entendiéndola como una sucesión de hechos que, digamos, denominarían el determinismo histórico. De él se entiende que la historia como un pasado inmediato, pero también un pasado lejano. Y aquí juega un papel importante disciplinas como la filología o la arqueología y otras disciplinas que sirven para reconstruir, entender y descubrir los hechos del pasado lejano. Entonces la figura del historiador ya no es solo un testigo, como decían los griegos, sino que también es un investigador de archivo que recurre a hemerotecas, bibliotecas, institutos, bibliotecas, etc. Y recurre a estos medios para reconstruir ese pasado lejano. No olvidemos que la literatura sigue jugando un papel importante acá, en cuanto a que muchos escritores hablan de dos elementos, el espectador y el partícipe. Y esto se refiere de alguna forma a que el hecho de escribir implica una paradoja, en cuanto a que consiste que para poder contar el mundo se debe salir del mundo, abandonarse de él. Esto se refiere a que, en otras palabras, el escritor no debe participar de la historia misma para poder contar la historia. Otra manera de entender el concepto de historia es identificándolo como un relato subjetivo del historiador, el modo de ser o estar en la historia. Algo se determina histórico porque objetivamente sucedió, la historia como el acontecimiento y la historia como el relato de ese hecho. Y aquí nos encontramos con el debate de que si el relato constituye la historia o es la historia la que constituye el relato. Finalmente, otra concepción sobre el concepto de historia es plantearse la idea del ser humano, que es un ser histórico inherente a su condición temporal. En términos simples, el ser humano se define por el tiempo y por tanto lo constituye un carácter histórico. En esta concepción se pasa de una comprensión epistemológica a una comprensión ontológica de la historia, lo que significa que no existe ningún saber del ser humano, ya sea el lenguaje, ya sea la ciencia, ya sea la política, ya sea la moral, etcétera, que no esté determinado históricamente. Finalmente, la comprensión práctica de la historia o ético-política, entendida como un lugar para la acción, para la transformación humana, o un lugarito utópico donde podemos cambiar el término de lo que somos, es decir, que se concibe la historia como un proyecto, una construcción. Y así finalizamos como el concepto epistemológico de historia como un saber, como el ser o como un hacer.